En primer término, tenemos que darle un agradecimiento al doctor Fonseca, a su empresa, a los patrocinadores y a todos ustedes por su presencia. El día de hoy nos ocupa el tema la responsabilidad civil, directores y administradores. Entonces, pues por la hora y el día vamos a hacer este tema muy práctico. Cuando un médico se equivoca, ¿ustedes qué creen que ocurre? ¿Cómo se tapan los errores del médico? Con tierra. Y si el ingeniero se equivoca, se desploma el puente, se desploma la construcción. Cuando los abogados nos equivocamos, pues se desploma la sociedad. Nosotros somos un eje central de la sociedad. Pero cuando ustedes, los administradores y representantes legales, se equivocan, puede llegar a ocurrir lo que vamos a ver en este momento, y es la invitación que hago para que nos pongan el video que les traemos. Entonces, ¿qué acabamos de ver? El desplome del edificio Space en Medellín. Entonces nos vamos a preguntar de quién es la responsabilidad. Entonces los administradores tienen de memoria el artículo 24 de la ley 675 de 2001. Y entonces la respuesta sería, la responsabilidad de esa caída es del constructor inicial. Fue el constructor, fue la curaduría. Empezamos entonces a desplegar la responsabilidad en otro. Porque he escuchado a varios administradores que dicen, me interesa mucho la charla para conocer la responsabilidad del Consejo de Administración. Pero ¿por qué siempre estamos pensando en la responsabilidad del otro y no en nuestra propia responsabilidad? Porque es que ustedes que se saben el artículo 24 de la ley 675 saben que una vez cumplido con el quórum, tenemos que citar a la primera asamblea. ¿Y quién creen que van a ser responsables de revisar si el constructor cumplió o no cumplió con todos los requerimientos? O empezamos a habitar el edificio y después es que contratamos a la empresa de auditoría y la empresa de auditoría saca del sombrero todas las respuestas. Es la responsabilidad de ustedes conocer su responsabilidad. Y el día de hoy, eso es lo que vamos a tratar. La responsabilidad civil del representante legal, la responsabilidad civil del administrador, la responsabilidad civil del Consejo de Administración. Este es el tema que hoy nos ocupa. Pero entonces, mi mujer siempre me dice que usted es tan exagerado. Sí, se exagera todo. Pero es que ahí está la responsabilidad. Después de que pasan estas cosas, entonces ahí sí nos preguntamos, ¿qué era lo que no conocí? ¿Qué era lo que tenía que conocer? En ese orden de ideas, entonces, démosle paso al panel para conocer nuestra responsabilidad, no sin antes que ustedes mismos se den un aplauso por venir a conocer sus responsabilidades. Por favor. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo quiero agradecer la confianza de Fonseca San Clemente Corredores de Seguros. Y empecemos inmediatamente. Visto que ya hice una introducción, Carlos, yo le pregunto al mismo Carlos, ¿qué es responsabilidad civil? ¿Por qué esa palabra civil? ¿Y por qué la palabra responsabilidad? Y esa acepción, ¿qué significa fundamentalmente y específicamente para los administradores y en general para las personas que tienen que ver con la propiedad horizontal? Tenemos que tener claro que la responsabilidad civil no es nada más que una obligación. ¿Obligación de qué? De reparar el daño causado. Pero ojo,
no tenemos que quedarnos en la definición de responsabilidad civil que el doctor Silvio conoce y que ahora va a entrar a detallar un poco más, sino que es importante que nosotros hagamos un recuento de los 3 principios básicos que ustedes tienen que conocer sobre la responsabilidad civil. En un principio se pensó que la responsabilidad civil era compensatoria, pasó a ser indemnizatoria, y actualmente la responsabilidad civil es preventiva. ¿Usted cómo va a disminuir el riesgo de la responsabilidad civil? Con la prevención. Y por eso el Congreso trata de todas las formas de prevenir los riesgos en la responsabilidad civil. Esa sería la definición. Sí, pues yo en cambio a usted le pregunto, para que nos diga a todos, ¿cuáles son los elementos de un contrato de seguros? Porque siempre hay varias personas que intervienen, y sobre todo el concepto de riesgo. Pues en los elementos de un contrato de seguros tenemos la prima, el riesgo asegurable, el interés asegurable y la obligación condicional de la aseguradora. O sea, ¿qué se compromete la aseguradora? Cuando hablamos del interés asegurable, es el que le recae, cuando son cosas, es la relación que tiene ese bien con su titular, su propietario. Y la prima, pues, es el costo del seguro. Esos son los 4 elementos esenciales del contrato de seguro. Si falta uno de esos elementos, no tenemos contrato. Y un ejemplo en propiedad horizontal, ¿cuál podría ser? Uniendo ya y dándole nombres y colocando algo específico, ejemplarizando esos elementos en la propiedad horizontal. ¿Cómo lo podríamos nosotros explicar? Muy bien, doctor Francesco. Muy buena pregunta. Empiezo por el interés asegurable, que es como el más sofisticado y para los presentes, diciendo que el interés asegurable es la relación económica que hay entre las cosas y el titular de ese bien. Entonces, el interés asegurable en propiedad horizontal lo tiene la persona jurídica, y esa persona jurídica está conformada por todos los copropietarios. Esos son los propietarios, ese interés asegurable. Pero también hay otro tipo de interés asegurables. El interés asegurable también tienen en propiedad horizontal las financieras, los bancos, cuando algunos de los créditos están amparados en una póliza que ellos tienen para amparar el crédito. Entonces, ahí surge otro interés asegurable. Interés asegurable también tiene el propietario, el titular del inmueble, sobre sus bienes privados, que yo no le denomino bienes privados, sino el acabado privado. Porque en propiedad horizontal, pues tenemos que dicen que es una forma especial de dominio en el que concurren los bienes comunes, pertenecientes a todos, y los bienes privados. Al servicio de los bienes comunes, al servicio de los bienes privados. ¿Y cuál sería un tipo de riesgo en la propiedad horizontal? Los tipos de riesgos que miramos en propiedad horizontal, pues todos se palpan. El riesgo, pues, es la amenaza que hay sobre las cosas. Entonces hay riesgos de la naturaleza. Todos conocemos, hay riesgos, todos los riesgos de la naturaleza, un huracán, un tifón, un tornado, terremoto, para ser más ejemplarizante, un rayo. Y están los riesgos que causa el hombre en forma voluntaria, intencional, como una huelga, un motín, una sonada, una conmoción civil. Y los otros riesgos que también los genera el hombre en forma involuntaria, como un incendio accidental, un cortocircuito. Esos están los 3 riesgos. Y también está el riesgo de la responsabilidad civil. El riesgo de la responsabilidad civil de la persona jurídica, de los propietarios, de los no propietarios, de los contratistas. Bien, y hablando del administrador, Carlos, ¿qué podemos entender como responsabilidad civil del administrador específicamente? Uniendo ya los 2 conceptos que hemos visto hasta ahora. Doctor, en el tema que contestó Silvio, veíamos el contrato de seguros,
pero tenemos que unirlo con la conferencia que escuchamos por la mañana de la doctora Nadia de AXA Seguros Colpatria. Ya sabemos quiénes son las partes del contrato de seguros, el tomador y el asegurado. Ya vimos cuáles son los riesgos dentro de la propiedad horizontal, pero es que en este congreso que se está tratando la prevención de riesgos, una forma de prevenir el riesgo es conocer qué es la ubérrima buena fe, que era lo que decía la doctora Nadia. No, es que tenemos fama los aseguradores de buscar la forma de no pagar. No, la aseguradora sí paga. Pero para que la aseguradora pague, usted tiene que cumplir con una carga al momento de tomar el seguro de su edificio y es expresar el estado de riesgo de manera sincera y sin cometer reticencias. De esa forma, la aseguradora sí va a pagar. Ahora, la responsabilidad civil del administrador es un tema que los que me han escuchado en el diplomado de Cámara de Comercio, en las diversas conferencias de NASOIMPRO, que los veo por ahí juiciosos, ese tema de la responsabilidad civil del administrador lo define de ya no pensar que el administrador es aquel que está cuidando las zonas comunes y está detrás del perrito y de la vecina. Es que ustedes son representantes legales de una persona jurídica sin ánimo de lucro y como representantes legales tienen la responsabilidad de un buen hombre de negocios. Me han escuchado varias veces insistir en el concepto de un buen hombre de negocios. Ustedes no son un buen padre de familia, que es aquel que le da según su leal y saber entender. Ustedes para tomar las decisiones, y esto es importante que quede claro, decisiones, que es lo que ampara el seguro de DIO que vamos a tratar más adelante, ustedes tienen que conocer su actividad y la responsabilidad civil van a ser ¿de qué? Del incumplimiento de la ley. ¿De cuál ley? De la ley 675, del incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal, del incumplimiento de los contratos. Ahí van a ser la obligación de responder por los daños que causen. Perfecto. Ya que estamos hablando de administradores, existe un contrato de seguros con un apellido, DIO, que está por Directors and Officers. Háblenos un poquitico de ese tipo de contrato de seguros. ¿Qué especialidad tiene? ¿Y por qué es importante para la propiedad horizontal? Muy bien. Yo me quiero poner de acuerdo con el moderador y el doctor Francesco y el doctor Carlos. Yo, para los administradores, la palabra DIO, DIANOF, más bien, hagamos un acuerdo, llamémosle responsabilidad civil de los administradores y los miembros de consejo. Pues cuando nos vamos a referir al DIO, que usted lo ha visto ahí, estamos hablando de eso. Este seguro me decían lo que cubre el seguro de administradores y directores. Sí, y oficiales, que en inglés significa en general representantes o personas que tienen que ver con la administración de recursos. Bueno, muy bien. Cuando pensamos en este panel, les decía yo a ustedes la necesidad de cotejar la responsabilidad civil que hay en las empresas comerciales, sociedades, fundaciones, corporaciones y entidades sin ánimo de lucro, que está enmarcada en la Ley 22, artículo 24, y está dirigida a lo que llaman administradores allá, como la define la legislación comercial. Entonces, la legislación comercial dice que administrador es el representante legal, es el factor, el liquidador, la junta directiva y todo aquel que tenga poder de disposición que pueda comprometer a la empresa. Ese es el marco de la póliza de responsabilidad civil en ese tipo de sociedades. En propiedad horizontal es muy parecido, pero es diferente. En propiedad horizontal ampara la falta de gestión del administrador, representante legal y el consejo. Ahí ya no tenemos una junta directiva, sino que tenemos consejo. Entonces, primero, les decía yo a ustedes que era bueno enmarcar dentro de eso porque, ¿por qué estamos tocando la póliza de administradores y directores de empresas comerciales, lo que llaman DIO?
Pues porque hay administradores que tienen empresa, que son persona jurídica. Y entonces es importante aclararle que una cosa es el seguro de el administrador cuando es una persona jurídica y otra cosa es el seguro del administrador en propiedad horizontal, muy parecidas. Entonces, ese es el marco, doctor Francesco. Entonces podríamos decir que la pregunta que está en este momento es ¿sí o no? Es decir, cuando se establece la responsabilidad civil en la ley C-75 y se menciona, como está escrito aquí, los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave, esa responsabilidad y esos administradores se refiere solo al representante legal o también a los consejeros. Bien, de pronto una parte de algunos doctrinantes que han pensado en eso, pues le ocurran decir que si administrador y representante legal en propiedad horizontal son diferentes. En principio, pues después de analizar con muchos otros juristas sobre esto, pues llegamos al mismo llanito y vemos que en propiedad horizontal se conjugan estas dos acepciones en una sola persona. El administrador a la vez es representante legal. Yo te digo, vulgarmente tiene dos sombreros. Ese está. Y el resto está el consejo, ¿no? Y pues nosotros decíamos, ¿por qué ese artículo, cuando se refiere a responsabilidad civil, por qué habla la palabra plural administradores? ¿Por qué el legislador le coloca administradores, plural? ¿Por qué no dice administrador? Pues porque es que hay otro artículo en la ley 75, que creo que es el artículo 36, donde le dice que la estructura en la organización de la propiedad horizontal, desde el punto de vista administrativo, pues primero está la asamblea, y luego está el consejo y el administrador, sin que el uno tenga primacía. Si vamos con los administradores, están en línea, están en línea, en la misma equiparación. Entonces, por eso es que hablamos de que el consejo, como también es un órgano de dirección, por eso, en mi sentir, ese artículo va encaminado, por eso es que dice administradores, porque está hablando del administrador representante legal y los consejeros. Carlos, el administrador generalmente en propiedad horizontal lo nombra el Consejo de Administración. ¿Existe un grado de subordinación entre el Consejo de Administración y el administrador o no? ¿O cómo sería más bien la relación si existe de jerarquía entre ambos? Consejo de Administración y administrador. Retomando lo que estaba diciendo el doctor Silvio, para contestar la pregunta del doctor Francesco, las novelas. ¿Han visto novelas? No. ¿Y las novelas de dónde son? De México. Mucho daño nos hicieron las novelas mexicanas. ¿Por qué se hizo mucho daño con las novelas mexicanas? Porque es que en los diversos diplomados, conferencias que organiza Fonseca San Clemente, los administradores dicen, pero es que el consejo me dio la orden. Yo no lo elegí, fue el consejo. El consejo fue el que me dio la orden. Entonces, para contestarte la pregunta, ¿existe subordinación entre el administrador y el consejo? Negativo. Ustedes no son subordinados del consejo de administración. Pero entonces vamos un poquito más allá. Y entonces, vámonos para las contrataciones. Que dicen los administradores, no, yo no lo contraté, lo contrató el consejo. Y yo les pregunto, ¿y quién firmó el contrato? No, pues yo. Entonces, ¿quién lo contrató? Usted como representante legal. No lo contrató el Consejo de Administración. Y la responsabilidad de esa contratación, entonces, ¿de quién va a ser? Pues de usted como administrador, usted como representante legal. Entonces, me han dicho, tienen una teoría, que yo le digo que es la teoría mexicana, que dicen, pero tranquilo doctor, yo dejé constancia en el acta que yo no estuve de acuerdo. ¿Cómo le parece? Esa constancia es de novela mexicana cuando se van a oponer al matrimonio. Yo me opongo, eso jurídicamente no es válido. Si usted se opuso y se ejecutó la decisión, usted es responsable.
Y el primer responsable, ya que el Consejo de Administración, y lo discutíamos con el doctor Silvio, no es una persona jurídica. Yo no puedo demandar al Consejo de Administración del edificio Silvio Agudelo. Si los consejeros se extralimitaron en sus funciones estatutarias, porque el Consejo de Administración no tiene funciones legales, se tendrá que demandar ¿a quién? A cada consejero de manera individual, no al Consejo de Administración, porque ese no tiene personería jurídica, ¿cierto? Nah. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? No somos un subordinado, no estamos en estado de indefensión con el Consejo de Administración, y siempre que usted ponga su rúbrica, siempre que firme, el responsable va a ser usted, y el argumento de que yo deje constancia en el acta no le va a servir en un juicio de responsabilidad civil. ¿Listo? Muchas gracias, Carlos. Y sobre esto es importante decir, probablemente para algunos o muchos presentes que no son abogados, que en el mundo del derecho existen sujetos y objetos. Y los sujetos generalmente son las personas naturales, es decir, las personas físicas, nosotros, los seres humanos. Pero desde hace unos pocos siglos, pero igualmente muchos años, se ha empezado a entender que también otras entidades pueden participar del mundo del derecho. Pero para participar del mundo del derecho necesitan tener personalidad jurídica, no personalidad psicológica ni mental, sino jurídica. Es como si nos invitamos, hacemos una invitación a una fiesta de disfraz y hay que ir con disfraz. El disfraz es la personalidad jurídica para actuar en el mundo del derecho. Y la propiedad horizontal es uno de esos ejemplos, así como lo es una empresa o lo es incluso las entidades del Estado. Pero, así como nosotros nos representamos a nosotros mismos, yo, cuando firmo un contrato, las personas jurídicas necesitan que alguien lo haga. ¿Por qué? Porque tienen que actuar a través de un ser humano. Entonces, esa es por eso que se llaman representante legal. Bueno, siguiendo con esto, pero una pregunta breve, Carlos, que me surgió. ¿Y la asamblea? En este juego, ¿cómo entra? Hablamos de representante, hablamos del consejo. ¿Y la asamblea? Considero que es importantísimo poder dilucidar eso. Más adelante vamos a ver en los casos prácticos, casos de la vida real, qué pasa con la responsabilidad de la asamblea. Muchos de ustedes se ven abocados o enfrentados a una audiencia de conciliación para recibir las zonas comunes a los constructores. Y el primer paso que hacen ustedes para llegar a esa audiencia de conciliación es citar una asamblea. Y si la asamblea toma una determinación ilegal y usted la ejecuta, entonces ¿a quién habrá que demandar? Al representante legal y a los ¿quiénes? A los propietarios individualmente, porque la asamblea tampoco tiene personería jurídica, pero las decisiones que tome la comunidad, que es este grupo de personas que hace parte de la propiedad horizontal, también van a ser sujetos responsables por las decisiones que vayan en contra de la ley. Bien, y antes de pasar a una pregunta, Silvio, creo que en la precisión que yo hice hay que agregar una cosa, que muchas veces los representantes legales a su vez son personas jurídicas, que a su vez necesitan de un representante. Entonces, como ven, un representante representa a una persona jurídica que es el administrador, que es el representante de la propiedad horizontal, que es otra persona jurídica. Bueno, y hablando de eso, ¿cómo se certifica la representación legal? Bien, esa pregunta al lugar. Porque en las personas no es necesario, como para aclarar. En las empresas existe, y todos sabemos, el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. Pero ¿cómo funciona en la propiedad horizontal? Muy bien. El símil de esa certificación de la personería y representación legal en propiedad horizontal lo dice el mismo régimen de propiedad horizontal. Establece que son las alcaldías en todo el país las que dirán cuál de sus secciones o secretarías expide eso. Aquí en Cali es la Secretaría de Gobierno, ¿cierto? Porque todavía no es la que certifica la certificación de personalidad jurídica. Entonces, a diferencia de las sociedades comerciales, que es en la Cámara de Comercio, es la alcaldía, la sección de personalidad jurídicas. Y como la persona jurídica tiene que actuar, en muchas veces esas actuaciones son judiciales.
Entonces, esas actuaciones necesitan disculpen la repetición, de la actuación de un abogado para representar en defensa o en pretensión de la propiedad horizontal. Entonces queda claro que el representante legal firma el poder o el contrato con el abogado. Pero en caso de ausencia, ¿quién podría, y que no exista suplente, quién podría hacer esa función? Porque en algunos casos puede suceder. Supongamos que propiamente en razón de la situación jurídica el administrador viene exonerado o él mismo decide no continuar. Entonces, ¿qué pasa con la persona jurídica? ¿Cómo actúa en caso de ausencia del representante? Muy bien. Ahí hay dos situaciones. Por ministerio de la ley, el administrador es representante legal desde el momento en que lo elige el consejo. Pero lógicamente tiene que cumplir la formalidad del acta en el que consta de que él fue elegido administrador representante legal. Y en algunos casos muy esporádicos donde lo elige la asamblea, donde no existe consejo, o como lo establece la ley cuando el condominio tiene menos de 30 inmuebles descontando los parqueaderos. Pero en la mayoría de los casos, para los casos prácticos, lo nombra en consejo. Y aún en esos edificios es muy probable que en los mismos reglamentos, en los mismos estatutos, ellos hayan establecido una norma que dice que lo nombra el consejo. Desde ese momento él es administrador representante legal. Su pregunta me parece muy interesante porque en la práctica se da que no está certificado por la oficina de personalidades jurídicas. Nos ha pasado mucho. Aquí hubo un caso en Cali, una época creo que fue a comienzos de este año, si mal no recuerdo, me corrigen ellos, de que hubo unos atrasos y sucedía que pasaban hasta 2 y 3 meses y la personalidad jurídica y la representación legal no la certificaba la alcaldía por problemas que tenía internos. Entonces sí se presentaba así esa situación, doctor Francesco. Todas las actuaciones que este administrador haga después de su nombramiento por parte del consejo son válidas, pero hay cierto tipo de trámites y entidades que sí le exigen la certificación de representación legal, como le hacen a la sociedad en la Cámara de Comercio. Entonces, sus actos son válidos al interior de la copropiedad, todos los actos y todas las órdenes se comienza a ejecutar desde el momento en que es nombrado. Pero en esos trámites, por ejemplo, en un trámite judicial o ante una conciliación o una cuestión jurídica, no tiene validez esa representación. No sé usted, doctor Carlos, que me complementa de esa parte. A esto le agregaría una cosa, sí, la misma pregunta, es decir, ¿qué sucede en caso de ausencia? Pero esto le agregaría otra cosa, ya que hablamos ahora de la asamblea. La responsabilidad civil también es un asunto importante para contadores, para revisor fiscal, es decir, todos esos otros sujetos que están en la propiedad horizontal involucrados. Nosotros tenemos una imaginación y yo de eso me he dado cuenta cuando escucho a veces las teorías de los administradores. ¿Por qué tenemos que buscar la forma de enredarnos? Cuando usted escucha a alguien que no se da a entender fue porque la persona que está hablando tampoco lo entendió. Entonces la respuesta está en la ley. ¿Qué pasa en temas de ausencia? La ley 675 es clara. Tenemos que citar a una asamblea extraordinaria, porque para eso es esta asamblea. Todo lo que no sea ordinario, pues va a ser extraordinario. Extraordinario es que se haya, ido el representante legal. Se murió el representante legal, tenemos que citar una asamblea extraordinaria, cuando es el tema de que lo elige la asamblea. Ahora, si es elegido por el consejo, pues tendremos que citar también a una asamblea, a una reunión extraordinaria del consejo de administración. Una vez nombrado ese administrador, sea la razón que sea, por qué se fue el administrador, ya que sería otro tema, la rendición de cuentas que tienen los administradores. Pero por ahora lo que nos ocupa es que una vez nombrado nuevamente el representante legal por el Consejo de Administración,
tiene efecto las decisiones dentro de la comunidad, porque entonces tenemos que irnos a dos figuras jurídicas que ustedes tienen que conocer. Primero, la nulidad y segundo, la oponibilidad. Cuando hablamos de estas dos figuras jurídicas, hacemos referencia a que esos actos tomados dentro de la comunidad por el administrador legalmente nombrado, pero no certificado por la alcaldía, son válidas. Pero ese administrador que todavía no está certificado para el mundo exterior, pues no van a ser oponibles a terceros. ¿Por qué? Porque falta un requisito de publicidad. Por eso decía el doctor Silvio, para ciertos trámites. Pero lo que ustedes tienen que tener claro es que mientras no tengan la certificación de la alcaldía, para el mundo exterior, para las personas ajenas a su copropiedad, ustedes no son el representante legal. Por eso ustedes no pueden comparecer a una audiencia de conciliación, a un juzgado, con el contrato de prestación de servicios que firmaron con el presidente del consejo. No es válido. Pero ya saben cuál es el medio para llegar a eso. ¿Claro ese punto? Yo quiero agregar algo, doctor. Claro. Yo ya tenía Respecto otro a- punto porque es que me surgió otra pregunta, pero después. Sí, en la práctica hay una alternativa y una solución que le han dado en algunos condominios, es que por vía estatutos consta de que en ausencias temporales o absolutas del representante legal, el administrador es el presidente del consejo o el presidente de la última asamblea, según como esté redactado. Pero entonces ahí viene la situación de que dice, bueno, ¿cómo así? Entonces, en cabeza de él quedan dos, pero están hablando, doctor Paz, que hay reglamentos, si usted los conoce, todos conocemos que hay reglamentos donde dice que el administrador lo reemplaza el consejo. Ese consejero tendría que renunciar a esa investidura. Pero todos sabemos que los reglamentos no pueden ir en contra de la ley. Y yo no puedo tener dos calidades, presidente del consejo y además representante legal. Por eso les digo que tenemos que evitar la imaginación al momento de tomar las decisiones. ¿Cuál es la decisión correcta al momento de una ausencia de representante legal? Citar a la reunión extraordinaria de consejo o a la asamblea extraordinaria. Y lo que diga el reglamento, en mi concepto, se va a entender por no escrito, porque yo no puedo tener dos calidades en una sola persona. Porque entonces el presidente del consejo va a ser el representante legal y él va a firmar también el cheque, entonces van a ser dos firmas. Bueno, no, de acuerdo, no, está muy buena la aclaración, por eso aclaré, por eso te dije que él tiene que renunciar como consejero. Usted es consejero porque no puede tener las dos investiduras, en eso estamos de acuerdo, doctor Paz. Entonces, quería hacer esa acotación, que hay una excepción que se puede hacer. No sé usted qué opina, doctor. Y como he visto que hay bastante iniciativa por parte de ustedes para hablar de este tema, una última cosa. Aclaremos, por favor, al público si es correcto o no una práctica, no le doy adjetivo por ahora, se la dará a lo mejor usted, Carlos, y es que en ausencia del administrador, porque nos demoramos, porque hay negligencia, porque no hay falta de diligencia para citar a la asamblea extraordinaria o al consejo, entonces el presidente del consejo de administración hace las funciones del administrador. ¿Qué puedes decir sobre eso, por favor? Todos conocemos el dicho, lo barato sale caro. Volvemos a lo mismo, no nos inventemos, no nos imaginemos lo que debería pasar por ahorrarnos el procedimiento. Lo mismo pasa con la contratación de terceros dentro de la copropiedad. El más barato no es el que le va a solucionar. Lo mismo pasa al momento de la contratación de seguros, porque me han dicho, no, es que Fonseca San Clemente es muy caro. Pero Fonseca San Clemente le va a dar la seguridad que usted necesita y lo mismo pasa con el consejo y el administrador. Entonces, si nos ponemos a inventar, después el presidente del consejo va a empezar a suscribir contratos, va a empezar a realizar la toma de los seguros y todos esos contratos ¿son qué? Son nulos, no son válidos. Entonces, ¿qué nos sale más caro? ¿Qué nos demora más? Esperar y realizar el trámite correspondiente o volvemos a lo mismo con lo que comencé.
dejarnos llevar por la imaginación. Bueno, hay una última acotación allí. Siga. Hay otra solución alterna, y esa alguna vez la comentamos con Carlos Hernando Fonseca, porque él decía, a mí me aterra que en propiedad horizontal no haya administrador suplente. No, sí, claro. Si hay administrador suplente, pues esa es una solución, ¿cierto? Ya estamos planteando esa, la que dice el doctor Paz, ¿cierto? Pero también existe esa alternativa de que vía estatutos se designe un administrador suplente en las ausencias temporales o absolutas y tiene plena validez. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, ya eso de los administradores queda, y de los sujetos en la propiedad horizontal queda más que claro. Volvamos a seguros. Salud. Cubre. Fue espontáneo. Bueno, después de 40 minutos es necesario un poquitico de break, al menos mental. Silvio, ¿cubre automáticamente, la pregunta que está aquí, la póliza a los nuevos administradores y consejeros cuando son elegidos? ¿Es inmediato? Es decir, ¿con la mera elección ellos están cubiertos? Sí, en la práctica, no es práctica comercial, sino que la compañía de seguros acepta, y la solución está en esta, doctor Francesco, Carlos. La póliza que ampara la responsabilidad civil del administrador y los miembros del consejo cubre cargos, entonces nominativa, cubre cargos. Entonces, inmediatamente se nombra el nuevo consejo, el otro queda inactivo y este nuevo consejo lo reemplaza sin necesidad de reportarle a la compañía de seguros quiénes fueron elegidos nuevos consejos. Un poquitico respecto al valor. Es decir, como dice aquí la pregunta que hemos preparado, ¿tiene alguna exclusión el seguro? ¿Excluye algo? ¿O cómo funciona eso de la exclusión? Una palabra que siempre a lo mejor nos da un poquitico de pánico, o que por no entenderla nos da un poquitico de temor. ¿Qué es la exclusión de un contrato de seguros? Desde el inicio y hasta ahora, y cuando terminemos, vamos a hablar sobre la responsabilidad de cada uno de ustedes. Entonces, siempre que se terminan estas charlas, los administradores dicen, no, pero es que entonces la administración se volvió una actividad peligrosa, siempre nos van a demandar, siempre vamos a terminar siendo nosotros los culpables. Sí, es cierto, no les voy a mentir, pero entonces ustedes, para desarrollar su actividad, ¿qué tienen que hacer? Contratar el seguro de directores y administradores. Esa es la primera determinación que ustedes tienen que tomar. ¿Por qué? Porque el seguro de directores y administraciones y administradores los va a proteger al momento de que contra ustedes se inicie un proceso civil. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que ustedes tienen que tomar la determinación, ya sea pagarlo ustedes o que haga parte del presupuesto para esta póliza. Esta póliza es de carácter obligatorio, no porque lo dice la ley, sino porque los va a proteger a ustedes. Siempre existe el riesgo, y aquí estamos en el Congreso para evitar riesgos, de que el administrador representante legal se vea en un proceso civil, bien sea de responsabilidad civil extracontractual o contractual. Ahora, escuchábamos al doctor Silvio por la mañana sobre las funciones, sobre qué era el corredor, y para eso es el corredor, para que ustedes tengan claro qué dice su contrato de seguros. Porque la pregunta que hacía el doctor Silvio, ¿quién se ha leído el contrato de seguros de manera total? Ahí también la responsabilidad es del funcionario que les explique a ustedes qué tiene su contrato de seguros. Y para eso está el doctor Silvio, es que usted tiene que leerlo y explicarlo. Y cuando el doctor Silvio lo lea y se los explique, va a haber una cápita de exclusiones, que son los riesgos que no están amparados dentro de ese contrato de seguros, porque no todos los riesgos se van a ver amparados. Por ejemplo, las sanciones administrativas. En muchos de los edificios y conjuntos que asesoro les digo, ojo, no contraten empresas de vigilancia que no estén autorizadas por la Super. ¿Por qué? Porque la sanción administrativa no solamente va a ser para el conjunto, sino también para el representante legal. Entonces,
nos podríamos preguntar, pero con mi seguro de directores y administradores, pues que me sancionen. No. Eso es una exclusión del contrato de seguro de directores y administradores. Esa sanción administrativa no está amparada. Quiero complementar Claro. lo que Carlos ha expuesto en forma tan contundente. Hay una exclusión que salta a la vista en una póliza de administradores y directores o administradores mismo del consejo. La primera exclusión que salta a la vista es el dolo, porque estamos hablando de materia civil y el dolo es una exclusión en todos los contratos de seguro de responsabilidad civil. Igualmente, hay otra exclusión que no es traída a los cabellos, sino que me parece muy lógica. Dice, y yo pues alguna vez lo he comentado con la dupla de las personas que están en el auditorio, unos amigos o clientes, hay una exclusión que dice que la póliza de administradores y miembros de consejo no cubre la mala contratación y la no contratación del seguro. De manera que eso lo hablaban, creo que lo habló uno de los expositores esta mañana, de que el riesgo que se corre de contratar mal o no tener o no haber contratado el seguro. Entonces son dos cosas. La no contratación del seguro es una omisión grave por parte, y lo decía el doctor Carlos ahora. Entonces mal pudieran las compañías de seguros también tener una cobertura para, digamos así, alcahuetearle al administrador ese descuido, esa negligencia tan rampante. Entonces tengan en cuenta eso. No cubre la mala contratación o la no contratación del seguro. Y otras exclusiones que hay, pero son en los seguros hay unos riesgos que son excluidos y otros que son excluibles. Dentro de los excluidos está el dolo y el que acabo de mencionar. Y hay unos excluibles que se pueden asegurar. Por ejemplo, prácticas laborales. Las prácticas laborales, básicamente, aunque es muy extraño en propiedad horizontal encontrar una relación laboral de trabajo entre la copropiedad y su administrador, pero los hay contratos de relación laboral de trabajo, pero la mayoría es contrato de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, en ese caso también existe esa exclusión, pero que se puede asegurar. Entonces, el mensaje que le damos a nuestros queridos administradores y a los consejeros, revisores fiscales y contadores que hay aquí, es que en la póliza, que el amparo básico es el perjuicio patrimonial que le cause la acción, la omisión o falta de gestión por parte de ese administrador representante legal, el perjuicio patrimonial que le cause a la persona jurídica, a los copropietarios y a terceros. Y prácticas laborales se puede incluir, así se denomina el amparo, aunque no sea relación laboral de trabajo, para amparar la pérdida patrimonial a que estaría expuesta la persona jurídica en caso en que en un proceso resulte perdiendo que el fallo salga en contra de o sentencia en contra de la copropiedad por una mala liquidación o por una mala terminación del contrato del administrador. Esa cobertura es adicional. Es una exclusión, pero se puede asegurar. Bueno, respecto a esto yo sí me permito hacer una aclaración, porque Silvio cuando habló de dolo, en la ley de propiedad horizontal habla de dolo y de culpa. Probablemente no todos son abogados y es importante determinar que el dolo es la voluntad, la intención de generar un daño. Es el administrador que quiere, lo hace a propósito y toma el dinero y en vez de consignarlo en la cuenta de la propiedad horizontal, una cuota de administración, la consigna en su propia cuenta. Eso es una intención de hacer un daño. En cambio, la culpa, no hay que confundir la palabra culpa con culpa, es un acto que genera un daño, pero es sin la voluntad de generarlo.
Por culpa nosotros podemos entender cuando uno actúa con negligencia, con falta de diligencia, con impericia o con imprudencia o violación de normas. Por ejemplo, el administrador que incumple o viola la ley que establecía, en ese momento no me acuerdo el nombre ni la fecha, el cerramiento de las piscinas. Es decir, él no quiere que alguien, un niño o una persona anciana tenga un problema en la piscina, sino que por una violación de esa norma genera ese tipo de situación, o cuando es imprudente o negligente, pero sin la intención. Esa es la diferencia entre dolo y culpa, y obviamente el dolo genera perjuicios y la culpa solo únicamente, como lo dice la ley, cuando es grave o leve, es decir, no la levísima. ¿Qué significa? Es cuando verdaderamente es algo insuperable, es decir, algo que cualquier persona en ese lugar no hubiera hecho. Claro, Para pasar, doctor, una aclaración allí. Decía Carlos, ahora también dentro de las exclusiones, él lo dijo, yo le agrego no la estoy complementando porque ya le había dicho, también no están cubiertas las sanciones y las multas por parte de entidades nacionales, departamentales, municipales. Y es por una razón. En el contrato de seguros, lo dice es el Código de Comercio, y lógicamente están todos los contratos de seguros. Dicen que no están cubiertos en los seguros los actos meramente potestativos del tomador, dolo y la culpa grave. Pero hay una excepción en responsabilidad civil para el público, le quede claro eso. Eso estoy hablando de los seguros en general, pero en responsabilidad civil sí hay una excepción que le permite asegurar la culpa grave. El doctor Carlos me decía el otro día en una charla, dijo, pues hablando pues, de este, dijo, no hablemos, no confundamos a las personas con la división tripartita de la culpa, que culpa leve, grave, leve, culpa. Sí, doctor. Sobre la culpa. Para que nos quede claro, culpa es error en la conducta. Eso es culpa. Es cierto lo que hablábamos sobre la culpa. No entremos sobre cuándo es leve, cuándo es levísima, cuándo es grave, cuándo es dolo. Pero sí es importante que ustedes sepan que para que no obren con culpa, siempre tienen que imaginarse a una persona al lado de ustedes y preguntarse, ¿otro administrador en mi cargo, en esta actividad, tomaría la misma decisión? Si la respuesta es sí, usted no está obrando con culpa. Si la respuesta es depende, podría ser tal vez o no, ahí se genera la culpa. Siempre tenemos que pensar, la decisión, si fuera de otra persona, ¿se haría de esta manera? Si la respuesta es negativa, ahí usted va a generar la culpa, que es ese error en la conducta. bueno, de forma breve, ¿qué es la prescripción de forma general? Y le pregunto a Silvio, ¿cómo opera la prescripción en el contrato de seguros? Bueno, pero entonces, un momento, Silvio. sí. La prescripción de forma general, ¿qué es? La extintiva. Importante. Cuando no realizamos las actividades a tiempo, va a tener una sanción. Prescripción de manera simple. La prescripción es una sanción. Una sanción, ¿por qué? Por nuestra inactividad. Cuando nosotros no ejercemos nuestros derechos a tiempo, van a prescribir. El ejemplo que todos conocemos y que lo veíamos ayer, del profesor Luis Guillermo Velázquez. ¿Qué pasa si nosotros, una vez celebrada la asamblea, dejamos pasar los 2 meses? Pues ese derecho nos va a prescribir y la acción nos va a caducar. ¿Y cómo opera esto en el contrato de seguros? Bueno, el contrato de seguros, primero voy a mencionarle aquí a la mesa y al público. El contrato de seguros en términos generales, en el Código de Comercio que hay 2 clases de prescripción, una prescripción ordinaria, que es la más común, y una extraordinaria. ¿Dónde está la diferencia de las dos? La prescripción ordinaria en principio corre contra las partes y dice que corre, es de 2 años y corre desde el momento en que el asegurado o el tomador o beneficiario conoció o debió conocer del hecho que da base a la acción. Y en principio el hecho que da base a la acción es el siniestro. Entonces,
hay dos apreciaciones, una subjetiva, que es conoció o debió conocer, y otra objetiva es desde el momento en que él conoció del siniestro, son 2 años en términos generales. Y la extraordinaria corre contra toda clase de personas, aparte de las partes en un contrato de seguro, que son asegurador y asegurado, y corre contra toda clase de personas, y corre contra los incapaces y todas esas cosas. Esa es de 5 años y esa es muy objetiva porque esa sí es del momento del hecho dañoso. Dime, Carlos. Entonces podemos decir de forma contundente que es después de 2 años de la ocurrencia del hecho o del momento que debió conocerlo, de forma absoluta, para tener claridad al público. Tenemos que tener claro que para ejercer las acciones derivadas del contrato de seguro, lo normal es que tengamos 2 años, siempre tengamos eso, pero no puedo dejar pasar porque hemos tenido 2 días de congreso y se ha tratado ese tema con lo que decía el doctor Silvio sobre los incapaces. Yo los invito, ojo, a que lean la ley 1996 del año 2019, promulgada el mes pasado. 1996 del año 2019, modifica el régimen de quienes son incapaces y esto va a afectar a nuestras copropiedades, porque la persona, por ejemplo, le pongo un ejemplo, doctor Francesco, el sordomudo que no se da a entender por sí solo, ya no es un incapaz, tiene tratamiento de persona capaz. Quiere decir que eso nos va a cambiar la metodología para tratar a nuestra comunidad. Importante, y esto aplica también para el contrato de seguros. Bueno, pero hay una aclaración. El doctor Francesco, la pregunta que hizo usted dice al contrato de seguros, pero yo quiero que aterricemos en responsabilidad civil porque pues, el tema que estamos tratando es responsabilidad civil. En la prescripción ordinaria, extraordinaria, en la forma en que yo la recordé, es para los contratos de seguros en general, pero en responsabilidad civil sucede algo muy interesante, muy favorable. En responsabilidad civil dice que esos términos de 2 o de 5 años, prácticamente se traduce, se comienzan a contar desde el momento en que la víctima o el damnificado le reclama al asegurado, en este caso a la copropiedad, al administrador. Entonces fíjese que los términos se corren, ¿sí? Los términos se corren y posiblemente a la víctima, que la víctima, como tiene acción directa contra la compañía de seguros sin ser parte, a ella le puede prescribir. El Código de Comercio dice que el rey o el beneficiario en responsabilidad civil es el tercero, el damnificado. Entonces, en este caso, el damnificado le reclama a la compañía de seguros y la compañía de seguros dice, a usted ya le pasaron más de los 2 años si es ordinaria o le pasaron más de los 5 años si es ordinaria. Entonces le queda una alternativa a ese entonces él se va contra la copropiedad, o sea, la persona jurídica, o se va contra el asegurado y los términos se corren y ahí se empiezan a contar. Pero, doctor, lo importante sobre lo que está explicando el doctor Silvio, ¿qué pasa en la práctica? Para tomar la decisión de demandar, 10 reuniones con el Consejo de Administración. A la 10ª reunión, no, que el próximo administrador decida. Y ahí entonces pasa lo que está diciendo el doctor Silvio. Corre el término del contrato de seguros y cuando ustedes van a reclamarle a su asegurador, pues ya no van a poder reclamarle, pero sí va a haber una acción en contra de ustedes. Entonces, la invitación, como ya sabemos que aunque dejemos constancia en el acta, no nos va a salvar de responsabilidad, salvo en México, ya sabemos que tenemos que presentar las demandas, ¿en qué término? En el menor término posible, en el término de la distancia. ¿Por qué? Porque si no va a operar la prescripción. Perfecto. Yo sugiero saltar unas preguntas y ir directamente a los casos prácticos, ¿les parece? Y el caso primero que hemos planteado es el siguiente. Es cuando se celebra un contrato por parte del representante legal, es decir, el administrador, ese hecho de firmar un contrato genera responsabilidad civil al administrador. Le pregunto a Carlos y después a Silvio respecto a que, como consecuencia,
cuál sería el rol del contrato de seguros. Pero primero es cómo operaría. ¿Habría responsabilidad civil? Y posteriormente, ¿cuál es el papel que juega el contrato de seguros? La respuesta de entrada es no. Ustedes no van a responder cuando un contratista no cumple con el objeto por el cual fue contratado. Pero ojo, ustedes tienen dos responsabilidades. Existe una responsabilidad invigilando y la otra incontraendo. ¿A qué hace referencia estas dos responsabilidades? Ustedes son responsables de las personas que contratan cuando no las contratan con los requisitos legales. El ejemplo más sencillo, cuando ustedes contratan una empresa de seguridad que no tiene licencia aprobada por la Super. Y cuando ustedes contratan a una persona y tienen que supervisar el trabajo y esta comete un daño, también van a ser responsables. Pero el típico caso, y es el del caso práctico, el contrato más común dentro de la copropiedad, reparación de fachadas. Y entonces se contrata a un ingeniero, a un maestro de obra, y esa persona que es contratada es conocida, amiga, querida del consejo. Entonces, Hasta copropietario, en algunos puede casos. ser copropietario. Y entonces se realizó el contrato, se le entregó el anticipo y el señor no volvió a aparecer. Y entonces, ¿de quién creen que va a ser la responsabilidad? Pues los van a demandar a ustedes, pero ustedes no van a ser responsables en ese caso porque ustedes no van a responder cuando sí se celebró el contrato en términos legales. Gracias, Carlos. Y uso lo que tú dijiste ahora para explicar la culpa. ¿Cómo un tercero vería la actuación de ustedes en la contratación y en la vigilancia de ese contrato? Ahora, en el caso que hemos ya explicado de la responsabilidad civil, ¿cómo operaría el contrato de seguros? Supongamos que exista una responsabilidad por parte del administrador. ¿Por qué no vigiló? Porque hizo un contrato con violación de normas, fue imprudente, etcétera. ¿Cómo entra el contrato de seguros, específicamente el DIO, en esos casos a operar? Muy bien. Es la palabra responsabilidad civil. Si eso da lugar a una responsabilidad civil que a la larga la determina es un juez de la República, ¿cierto? Pero entonces a la compañía de seguros ahí viene un aspecto muy importante y tenemos que abordar ese tema. Las pólizas de responsabilidad civil de administradores y directores, si ustedes la leen, nosotros estuvimos repasando cada uno de esos textos, dice que el reclamo debe hacerse durante la vigencia y por un hecho surgido en la vigencia. Entonces, porque ustedes dirán, en esos casos de responsabilidad civil, después de que ocurra el hecho dañoso o la omisión pues, que causa un perjuicio patrimonial, esos casos a veces no se reclaman durante la vigencia, sino después, posterior, al año y medio o antes de los 2 años. Entonces tenemos que tener en cuenta la prescripción de 2 años. Y para ello, como la póliza me está limitando a que ese evento tiene que haber sucedido durante la vigencia de la póliza y avisado a la compañía durante la vigencia, entonces la recomendación es que estas pólizas de administradores y miembros de consejo no terminen su cobertura cuando termine la vigencia, sino extenderle el periodo por lo menos por 2 años más, como lo dice con la prescripción ordinaria, pactar en una cláusula adicional que los hechos así hayan ocurrido después de terminar la vigencia también estén cubiertos por ese periodo. Y entonces, pues desde que no haya dolo o alguna de estas exclusiones, la compañía de seguros entra a prohijar a hacer efectivo su contrato. Muchas veces puede llegar a un arreglo extrajudicial, la compañía de seguros, dependiendo de la contundencia de la reclamación, o si no, pues se va a proceso. Bueno, como es mi función cumplir con los tiempos, ¿cierto? Porque empezamos puntuales y tenemos que terminar puntual. Vamos a saltar 2 casos y yo voy a intentar unir 2 casos de los que había planteado en uno solo. ¿Cómo opera? Primero, la misma dinámica, responsabilidad civil y después cómo opera el contrato de seguros de IO. ¿Qué sucede cuando existe un hurto en las unidades privadas? O si lo podemos asemejar, puede ser algo similar, pero con sus diferencias, que el dinero
de las cuotas de administración se pierde. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo opera la responsabilidad civil? Y la pregunta, igual que antes, ¿cómo opera el seguro? Caso también muy común, hurto en las unidades privadas. Responsable el administrador. ¿Existe responsabilidad? Sí. ¿Y por qué el administrador va a responder? Porque nos dicen de entrada, no, si yo custodio son zonas comunes, yo no tengo nada que ver con las zonas privadas. Pero entonces, ¿por dónde entraron? Entonces la responsabilidad ahí se va estructurando. Si se llega a acreditar dentro del proceso que se violentó una zona común y de ahí nace el hurto en la unidad privada, va a haber responsabilidad del administrador que por reglamento, que por ley es el responsable de estas zonas. Ahora, los temas de la cuantificación ya vienen a ser diferentes. En muchos casos de unidades privadas, de hurtos en esas unidades, los propietarios siempre tienen dólares, euros, joyas. En un caso y no veo por aquí a la doctora Yamilet, en un caso nos salieron que tenía un jarrón de 150 millones de pesos y que salieron con el jarrón de 150 millones de pesos. Entonces la pregunta es la factura. No sé, si no se puede acreditar la cuantía, no va a haber responsabilidad, pero no se les haga extraño que siempre los copropietarios, no solamente el doctor Fonseca tiene dólares y euros en la casa, pueden haber más, ¿sí? ¿Cierto? Carlos, perdón, te interrumpo. Y ahí hay también la empresa de vigilancia. Y hay un contrato de vigilancia. Entonces vamos a Ayúdanos hablar, a entender mejor cómo funcionaría eso. entonces hablemos de los regímenes de responsabilidad. Existe responsabilidad extracontractual y contractual. Yo no sé por qué los abogados siempre demandan por responsabilidad extracontractual. Cuando existe un contrato de administración, existe un contrato con la empresa de vigilancia. Entonces eso es responsabilidad contractual. Demandan por responsabilidad extracontractual y por eso siempre pierden. Pero lleguemos entonces a que el abogado juicioso demanda por responsabilidad contractual y va a empezar a probar el incumplimiento de las obligaciones. La empresa de seguridad es la encargada ¿de qué? De la seguridad de la zona común. Si usted acredita que se violentó la seguridad de la zona común, ahí ya existe un incumplimiento ¿de quién? De la empresa de seguridad y de la administración. Entonces, ¿la administración por quién? ¿Por qué? Porque ustedes son los encargados ¿de qué? De vigilar a esa empresa de seguridad, porque la seguridad de la zona común está en cabeza de ustedes. Ahí se estructura la responsabilidad. Entonces, Silvio, podemos decir que hay muchas veces de situaciones externas, pero es indudablemente mucho más breve. Entonces está la brevedad y sobre todo la especialidad, que son dos factores que la jurisdicción probablemente no tiene. No porque el juez no sea especializado, sino que el juez civil del circuito, por ejemplo, conoce de muchos asuntos, entre los cuales propiedad horizontal, pero también conoce de asuntos que no tienen que ver con la propiedad horizontal. Entonces, no tiene ese grado de especialización. Indudablemente, para poder acudir, y ya con esto termino, prometido, a un arbitraje en propiedad horizontal es muy importante que las partes estén de acuerdo. ¿Y quiénes son las partes? A ver, cuando hay un conflicto, las partes no van a querer o no van a acordar un mecanismo. ¿Por qué? Porque están en discordia. Pero previamente, cuando se hace el contrato, todos somos felices. Hagamos de cuenta que cuando hacemos cualquier contrato es como la celebración del matrimonio en la fiesta de matrimonio. Todos estamos contentos. Entonces ese es el momento, es decir, el momento para suscribir o pactar la denominada cláusula arbitral es cuando estamos, no en el conflicto, también se podría, pero es muy inusual, es cuando estamos haciendo el reglamento de propiedad horizontal o cuando podemos hacer una reforma. Entonces, incluir una cláusula, todos más o menos la conocen, están en internet varias, hay unas que son muy equivocadas y generan problemas, pero es fácilmente, se puede